Nació en rueda de paisanos, en esas noches camperas, lo bautizaron. Hola amigos, continuando con este mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: ¿por qué el malambo es la danza que representa al gaucho en el mundo? Este tema es uno de los más charlados, discutidos, donde miles de pareceres y opiniones tratan de dar con el origen de esta danza, que a cada momento y en cada ejecutante de su música y coreografía cambia permanentemente. Veamos primero cómo aparece en la escena del paisanaje argentino, de dónde nos llega, quiénes lo trajeron, quiénes lo bailaban primero, por qué. Que a mi tierra libertaron, cuando a la carga dijeron tacuaras, ponchos y aceros, y sus 1000 notas vibraron. ¿Para qué? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo llegó a ser la danza folclórica unipersonal más encumbrada de la Argentina? Los primeros habitantes colonos de América eran españoles moriscos, la mayoría flamencos, gitanos. Ellos venían de Andalucía y de sus ciudades como Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, donde la mezcla con los moros era más intensa. Los primeros gauchos, españoles andaluces, excretados por los mismos españoles puros de alcurnia que llegaron como nobles a estas tierras, y ellos, con las costumbres heredadas de sus ancestros moros, hicieron lo que sabían: se internaron a la mar. Pero esta vez la mar era verde, la pampa. Algunos se hicieron troperos, y estos hacían el camino real todos los años, comerciando desde el Perú, precisamente desde Lima y de su puerto continuo, el Callao, donde en esas tardes y noches de juerga se juntaban a bailar bulerías con zapateados, donde mostraban su habilidad en la herencia gitana. La diversión estaba asegurada y los bailadores tenían el convite desmedido, y la conquista amorosa estaba certificada, lo que con alegría desbordante pasaban horas y horas en el tablao mostrando sus saberes dancísticos. Traspolando este video a la época, imaginen algo similar, seguramente con connotaciones impropias en esta época, pero comunes allá en el siglo XVIII. Allí, sobre un pequeño madero, los bailadores mostraban su habilidad, y que estos primigenios gauchos andaluces se fueron apaisanando a esa tierra pampeana surera, y su baile comenzó a mostrar la personalidad del gauchaje, donde con sus pies imitaban los golpes, movimientos, sonidos, onomatopeyas que aparecían en su vida diaria. Ellos ajustaban el baile llamado malambo a los sonidos de su ámbito, de su cultura, que jugó un papel fundamental para darle forma al malambo sureño. Todo era espontáneo, nada era aprendido por academia o instrucción escrita. Era mirar a sus congéneres, a esos artistas espontáneos, el empirismo, y ajustar su idea de bailar el malambo a sus conocimientos culturales. El andaluz comenzaba el zapateo y se le acoplaba la guitarra con sus acordes resaltando las figuras. Así, en el malambo la guitarra se acoplaba al zapateo en el sur, que era suave, lento, sin apuros.
y su ritmo estaba determinado por el mismo bailarín. Pero ¿por qué era lento si el flamenco que le da origen era tan furioso y exaltante? El hombre se ajusta a su entorno, a su ámbito en la cultura folk, y por ello es que el hombre de aquella zona y época era cansino y sus movimientos eran al compás de su vida, que pasaba de manera pausada, al compás de su palpitar. Hoy es un poco difícil imaginar algo así entre la vorágine de la vida ciudadana. Pero vislumbren la pampa, indómita, donde el silencio es tremendo, donde no hay nada que ver más que pampa, sin montañas, sin lomas, sin árboles, sin nada que perturbe la vida diaria. Así por meses, años, y la vida se aletarga ante tanta indiferencia natural, y los movimientos bruscos son paroxismos puntuales en su vida. Y así habla, camina, come, duerme, transita y baila. En ese contexto el malambo se transforma en la muestra de la idiosincrasia sureña y la trasuntación muscular se torna como la vida misma, sosegada, pero bella. Volviendo al origen del malambo en el Callao y toda esa zona, el zapateado y la bulería estaba circunscripto a barrios o comunidades rechazadas por la sociedad urbana, por lo que eran periféricos y de lugares poco recomendables. Uno de ellos era un barrio de negros y gitanos famoso por aquella época, llamado Malambo, donde vivían entremezclados zambos, zambas, mulatos, mulatas, indios y gitanos, y ahí se juntaban a disfrutar de aquelarres de bulerías y zapateados. El investigador Carlos Vega hace también mención del barrio citado en Perú, y seguramente es de allí que viene su nombre, pues el zapateado es puramente andaluz. Tal vez lo primero que hizo fue imitar el escarceo de su redomón, el paso, el trote, el galope, la furia del corcel en la doma. El éxito de hacerlo en sus fiestas y reuniones animó a este y a otros como él a crear otras figuras y de hacerlas con los dos pies, el derecho y el izquierdo, para demostrar su habilidad con las piernas. Y para mostrar esa diferencia de cambio de pierna ejecutante, separó la figura con un repiqueteo bien español y se producía el cambio, o mudanza, de pie. Imitó el armado de una manea con el cortita la trenza, chiquito el botón, cortita la trenza, chiquito el botón, sonido onomatopéyico hecho con los dos pies y señalando la mudanza con el repique. Apareció el talega de pan. La talega, especie de bolsa que se colocaba en el apero del caballo, era donde el paisano gaucho llevaba un pan hecho a la medida de la talega, y así tenía un poco de ese manojo amasado al alba que su mujer le hacía. Y lo representaba con 5 golpes: talega de pan, terminando con el pie que comenzaba. Con la práctica aparecieron las variantes de figuras con los mismos golpes rítmicos y que tomaron distintos nombres: palito largo, palito cruzado, palito achaveado, palito picado. También imitaba el cepilleo que hacía al acicalar a su corcel. Luego se le ocurrió imitar el sonido al afilar su cuchillo y surgieron las variantes en figuras conservando el sonido. Los repiques los dividía en 2 partes y era el medio repique. Y las mudanzas se bautizaron como la doma, el escarceo, el cepilleo, el chaireado, el galope. Y surgieron miles de figuras que cada uno inventaba y las ponía en el tablado, que en realidad no era otra cosa que la cancha o piso de tierra, endurecido para el deleite de los demás y también el propio. En un análisis psicológico del gauchaje, estos eran orgullosos y autosuficientes, por lo que teniendo la habilidad se ponían a competir a ver quién podía vencer al otro zapateando y ganando fama y prestigio ante las damas y la concurrencia toda, como le pasaba al poeta payador. Según Robustiano Lynch en su libro La provincia de Buenos Aires, hasta la definición de la cuestión capital de la República, publicado allá por 1883, y que el doctor Augusto Raúl Cortázar reeditara en 1959 bajo el título de El folclore bonaerense, mencionaba en su página 48:
Dos hombres se colocan el uno frente al otro. Las guitarras inundan el rancho de armonías. Un gaucho da principio, después para y sigue su antagonista. Y así progresivamente. Muchas veces la justa dura de 6 a 7 horas. En Bragado, en 1871, vimos un malambo que duró casi toda la noche, constando de 76 figuras diferentes por cada uno de los bailarines. El relato es un poco más extenso, pero el meollo de la cuestión está en lo que dije, y deja ver la capacidad de investigación del relator que ha contado la figura, puesto que él no pertenece a esa cultura folk, y expresa en su libro lo que la gente vio y disfrutó del espectáculo, que deja también otros hallazgos, como el poder discernir que para zapatear tantas horas, seguramente el ritmo era pausado, sin alborotos constantes ni terminaciones provocativas, puesto que al estar en una fiesta, la relación con su antagonista era buena. Estaban compitiendo, no peleando. Además, el motivo de la disputa era el ganar migas ante las damas, y mal lo hacía si terminaba en una lucha de sangre. En el relato indica: el auditorio estaba pendiente de los pies de los danzantes, que escobillean, zapatean, repican, ora arqueando, inclinando, doblando y cruzando los pies, cuyas plantas apenas palpitan sobre la tierra. Los espectadores aplauden, gritan, se cruzan apuestas a favor de uno y otro, y hasta las mujeres y los niños participan del frenético entusiasmo que les comunica aquel precioso vértigo. Como pueden apreciar, era una fiesta. Por una posta de la provincia de Tucumán, a 4 leguas del límite con la de Santiago del Estero, pasó en 1863 el doctor Thomas Hutchinson, cónsul británico de Rosario de Santa Fe, y presenció allí una exhibición de malambo individual puro. Fue en días de carnaval y había fiesta en la posta, escribe el cónsul. Un arpista estaba tocando y se bailaba cuando nosotros entramos. En la reunión también había un individuo del aspecto más grotesco que bailó por algunas horas el malambo, sin parar ni un momento para descansar, como si hubiera descubierto y estuviese practicando el movimiento continuo. Su ropa consistía en una sucia camisa, calzones y un bonete de papel, de payaso, con largas cintas azules que volaban. Estos relatos de la época nos dan la pauta que el malambo sureño era pausado, puesto que nadie podía durar tantas horas sin descansar bailando el malambo. Por su forma empírica, espontánea e individual, no se hacían malambos combinados. Todo este relato es parte de mi libro El Malambo, que es un ensayo referido especialmente a esta danza tan hermosa. Aparece también el artista que aprende a zapatear y a hacer espectáculos para su propia fortuna. El Diario de la Tarde, el 21 de septiembre de 1837, publica: el niño Gervasio bailará sobre la maroma del malambo con un huevo en la planta de cada pie. También anuncia: el 24 de junio de 1838, el 9 de agosto de 1839 y el 19 de noviembre de 1840 que Gervasio Macías bailará el malambo en carácter de paisano, repitiendo el aviso. El beneficiado, que es el mismo Macías, bailará el malambo representando el carácter de paisano con espuela, chiripá, etc. Como se puede ver, la fantasía aparecía en el espectáculo. Pero cuidado, eso no es folclórico, es una proyección, y si se preguntan por qué, vean mi programa sobre la proyección folclórica, que ya está emitido en mi canal. Cuando el malambo se fue hacia el norte, lo hizo unos tiempos después de adquirida la fama en el sur de la Argentina, a eso de fines del siglo XIX, y ahí sufrió cambios sustanciales. Ya se zapateaba con botas fuertes, pues en esa época el gauchaje había cambiado el chiripá por la bombacha, la bota de potro por la alpargata, y para las fiestas, la bota fuerte, corrugada y de taco bajo, calzado que décadas atrás no estaba al alcance del gauchaje por su escasez y precio. Las figuras primigenias fueron heredadas, los repiques se volvieron más andaluces, se tornó más rápido y el golpeteo de taco y punta se exacerbó con la posibilidad que daba el refuerzo de la suela y el taco, pero siempre conservó su sentido de justa ley de fiesta, y el sentido del reconocimiento y la conquista amorosa primaba también en el norte. Seguía siendo individualista y los artistas encontraron en el modo norteño la posibilidad de lograr más concurrencia, y su arte los encumbraba. El mayor exponente de la proyección folclórica sobre un escenario fue sin duda el famoso Santiago Ayala, denominado el Chúcaro.
quien se dedicó al estudio sistemático hasta lograr el conocimiento experto de la vida gaucha y pudo exponer su talento en los escenarios del mundo donde sus bailarines supieron interpretar su idoneidad y logró que el mundo conociera el saber popular de nuestra cultura folk. Así, con estampas y obras dancísticas pudo hacer conocer el quehacer gaucho, su tierra pampa, el norte y los collas, el litoraleño y el chamamé, y al gaucho en su idiosincrasia total, más su conversión a compadrito, incursionando en el tango y la milonga, mostrando con certera capacidad y conocimiento el arte folk en su máxima expresión proyectada y adaptada a un público neófito, pero impresionado de tanto talento a los pies de sus bailarines. Entre sus hallazgos supo crear el malambo con elementos como el cuchillo y la boleadora, creaciones que lamentó tiempo después por el abuso que se causó con ellos, y lo peor es que se muestra sin indicar que es solo una proyección, y la gente que los ve cree que así actuaba el gauchaje. Pero mejor que lo cuente uno de sus bailarines, que en el siglo XX fue por 15 años bailarín de su equipo artístico, el maestro Roberto Torres. Bueno, ¿por qué nace y cuándo el malambo con boleadora? El malambo con boleadora nace en una gira que estaba haciendo Santiago Ayala por España, y en un restaurante se encuentra con bailarines españoles y lo observaban con mucha atención. Entonces al maestro le pregunta un flamenco: ¿por qué tenéis esa boleadora, la faca, que era el facón, y la lanza, y no la usás para bailar? Porque el maestro lo llevaba como una muestra para mostrar los elementos. Entonces él nos contaba a nosotros que fue como que le hubieran tocado en su más íntimo sentimiento. Entonces esa noche llegó al hotel y no durmió. Se subió a la terraza y con un palito del bombo empezó a crear lo que era el malambo con cuchillo después. Y después él empezó a armar lo que era el malambo con lanzas, y así fue creando y poniendo los elementos al ritmo, al servicio del ritmo del malambo, y ahí nace el malambo con boleadora. Y nace con boleadoras tipo Tres Marías. Real. O potreras, ¿no? No con los tiki-taka o las bolitas que ahora usan los jóvenes, que también las usamos nosotros, pero en su época el original malambo con boleadora es hacia atrás, no es hacia adelante. Después, con el tiempo, aparece un dúo muy importante en la historia de la música del malambo, que eran los bombos tehuelche, que son los que imponen la moda del malambo con boleadoras, y Gracias, el malambo con boleadoras con las chiquitas separadas, y les cuento que saldré todos para los sábados crear lo con que un era programa para quienes más, deseen seguir revelando más show, el porqué de nuestro folclore para local. poder irse a Europa. Y les pido todo se eso. suscriban, Y ellos son los comenten, que incorporan también pregunten, el malambo con y me bombo, indiquen qué tema les utilizando gustaría que distintos tipos desarrolle de mi canal. ritmos que daban, Les ruego además que que eran inviten a sus auditivos y eran colegas y muy amigos lindos. para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.